la lección para los sacerdotes, segunda parte. Y Moshe le dijo a Aarón y a sus hijos Elazar e Itamar: no descubran su cabeza ni desgarren sus ropas en señal de duelo para que no mueran, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero sus parientes, toda la casa de Israel, llorarán la quema que ha hecho Yahweh. Aarón y sus hijos no podían realizar las comunes señales de luto que cualquier israelita usaría en ese caso. En primer lugar, no debían descubrir sus cabezas. Normalmente habrían estado usando sus mantos, pero después de su consagración estaban vestidos con los gorros sacerdotales y no podían quitar esa cobertura de sobre sus cabezas. Más adelante veremos que estas órdenes son exactamente las mismas que para los leprosos. El leproso debía descubrir su cabeza y llevar los vestidos rasgados cuando salía, ¿no es cierto? Existen muchas similitudes aquí que vamos a estudiar en breve. Basta mencionar este hecho porque vamos a ver después cómo es que se relacionan. La palabra que es traducida por descubrir, a veces es pelar o raspar, dependiendo de las traducciones, es tifraú, ¿sí? Una forma de la raíz pará, que significa exponer. Por esto, en este sentido, descubrir, en el sentido de quitar la cobertura. En este sentido, ha sido interpretada como afeitar o raspar el cabello. La costumbre de rasgar las vestiduras y raspar el cabello viene de muy antiguo. Lo leemos en el libro de Job. Dice entonces: y Job se levantó, desgarró su ropa, se cortó el cabello y se tiró al suelo y adoró. Esta fue la actitud de Job después de la muerte de sus hijos, ¿sí? Pero los sacerdotes no podían rasgar sus vestiduras sacerdotales, que fue el error del sumo sacerdote con Yeshua, ¿no es cierto? Ni afeitarse o descubrirse la cabeza. En otras traducciones van a poner que es desgreñarse el cabello. No queda muy claro cuál es exactamente la acepción. Esto significa que incluso el juicio de Elohim, que trae muerte sobre los parientes, no es excusa para que los siervos de Elohim sean descuidados en cuanto a su sujeción a Mashiach como cabeza. O sea que no vale de nada, para nada, la excusa de la muerte, ¿no es cierto? Para decir: puedo hacer lo que quiero, o puedo, como el sumo sacerdote, ¿no es cierto?, que rasgó sus vestiduras delante de Yahshua y estaba haciendo todo un teatro, además de todo. Entonces, nuestro mal momento que tengamos no nos da permiso para tratar las vestiduras que Yahshua nos coloca como si fueran cosa que se puede rasgar, ¿no es cierto? El dolor, el mal momento que se pueda tener no es justificativa para nada, dicen las escrituras, ni en el caso del luto, que es, yo creo, uno de los más graves, ¿no es cierto? No pueden quebrantar la perfección requerida en su conducta los sacerdotes, porque somos sacerdotes, y a fin de que no sufran muerte en su vida espiritual, ni hagan que la ira de Elohim recaiga sobre su pueblo. Espiritualmente hablando, esto equivale a lo que dijo Yeshua a un joven. Otro de los discípulos le dijo a Adón: permíteme que primero vaya y entierre a mi padre. Pero Yeshua le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Los muertos son todas las personas que no han recibido la vida. Evidentemente no estamos hablando de muertos literales, y las personas que no buscan al Adón. Lamentablemente casi todos hoy tenemos familiares que están muertos y que muchas veces reciben condena por parte del Adón, y las personas insisten en orar para que sea mejorada su situación. Debemos orar para que la muerte sea retirada de ellos, ciertamente, pero para eso se debe orar para que se arrepientan en primer lugar. No puede haber perdón sin arrepentimiento, y pedir eso sería injusticia. A nosotros mismos no nos fue otorgado de esa forma, ¿sí? De esa manera, arrepintiéndose, recibirían vida. Es inútil pedir que Yahweh quite el castigo o la consecuencia, mejor dicho, como ya sabemos, que ellos mismos se infligen con su comportamiento si no se arrepienten. Cuando hay arrepentimiento, ciertamente la persona modificará su conducta. Deben ser tratados como los incrédulos, mal que pese en el corazón. Esto es algo que la mayoría de los creyentes no consigue hacer. No hablamos de expulsarlos ni de abandonarlos, pero nadie puede pedir indulto y perdón para un criminal no arrepentido. No lo acepta tampoco la justicia humana siquiera, ¿no es cierto? Sin embargo, esto es lo que hacen los creyentes, y oran mal, y por eso no hay respuesta a las oraciones. No pueden pedir que la justicia no sea aplicada, porque esa es una afrenta contra Yahweh, que es la justicia misma. Si Aarón y sus hijos hubieran llevado las señales de luto, habrían estado rasgando sus vestiduras santas, ¿sí? Quedando sin cobertura alguna, a
afrentando a Yahweh, quien les había dado las mismas, y quien también había ejercido el juicio, porque al final de cuentas el mismo que los vistió fue el que lanzó su fuego, ¿no es cierto? Entonces él puso el juicio y habría sido una forma de despreciar el juicio de Yahweh, que equivaldría a indicar que lamentaban que la justicia de Yahweh hubiera sido aplicada. Lamentablemente esa es la situación real de muchos de los creyentes. Lamentan que su justicia sea aplicada, porque no lo glorifican de esa manera. O sea, se conduelen mucho más por las personas de lo que se conduelen porque su gloria es pisoteada. Esto puede parecer cruel a muchos, pero irónicamente los mismos no se horrorizarían si en vez de ser sus hijos o parientes la justicia cayera sobre muchos incrédulos. ¿No es cierto? Porque hay muchos que los condenan a infiernos o lugares parecidos, y también a muchos les gustaría que esto sucediera con algunos otros tipos de enemigos, entre comillas, que pueden llegar a tener en sus mentes, pueden llegar a ser políticos o cosas similares. El requisito expresado el Pasuk 6 indica que debemos tomar en serio a Elohim. Al acercarnos a él y al tocar los asuntos referentes a su servicio, a su obra, debemos hacerlo con toda solemnidad, aun si sufrimos la pérdida de parientes a causa de la muerte infligida por el juicio de Elohim o cualquier otra situación que nos lleve a estar de una u otra forma. Debemos atender a los intereses de Elohim y no a los nuestros. Eso fue lo que le fue exigido, digamos, a Aarón y a sus hijos, a los dos que habían quedado. El hecho de comportarnos en semejante situación como si no hubiéramos sufrido ninguna pérdida demuestra que estamos sujetos a la autoridad de Mashiach como cabeza. Cuando digo como si no hubiéramos sufrido ninguna pérdida, no estoy diciendo que no se vaya a experimentar el dolor. Ciertamente el dolor va a ser experimentado, pero si no se deja de lado, no se pone en segundo lugar la obra del Padre. Pero sus parientes, toda la casa de Israel, llorarán la quema que ha provocado Yahweh. Continúa, ¿no es cierto?, la segunda parte del Pasuk. Esto significa que la totalidad del pueblo de Elohim debía condolerse del juicio de Elohim que viene por la falta de santidad de sus siervos. Ese sí es un punto por el cual debemos lamentarnos. En sí no se trataba simplemente del luto por los dos muertos, ¿no es cierto?, sino del hecho en sí de que había sido provocado en medio de una ocasión tan festiva como estaban viviendo, un juicio tan severo. Para no inferir con la alegría de las celebraciones, Elohim prohibió las expresiones usuales de duelo, incluso a los hermanos de Nadab y Abijú, que justamente eran los que quedaban para reemplazarlos, ¿no es cierto? Toda la casa de Israel implicaba toda la congregación, no únicamente la tribu de Aarón. Toda la congregación debe llorar la muerte de aquellos que son muertos o cortados, pero sobre todo lamentar por la mala conducta que ha llevado a estas consecuencias. Así que no salgan de la entrada del Ohel Moed para que no mueran, que el aceite de la unción de Yahweh está sobre ustedes. Y ellos hicieron como había encargado Moshe. Entonces los sacerdotes no salen de la entrada del Ohel Moed porque han sido ungidos. Recordemos que Aarón era tipo de Yahshua como nuestro Cohen Gadol, el verdadero ungido, ¿no es cierto?, el Mashiach, justamente. Muchos creyentes a veces se vuelven del Padre al Hijo creyendo que Él es más misericordioso que el Padre, ¿no es cierto? Perdónalos, Adón, porque no saben lo que piensan. Pero bueno, rogando que interceda Él delante del Padre, porque no entienden que el Padre y el Hijo son uno. No le pueden pedir a uno que le pida al otro, ¿no es cierto? Lo que no está en contra de su propia esencia. Es cierto que Yahshua es misericordioso, pero no más que el Padre, ¿sí? De quien Él mismo proviene, y nada hará que no sea acorde con la voluntad del Padre, y que eso nos quede claro, aunque a muchos les pueda llegar a parecer cruel la respuesta de Yahshua, como lo sería en el caso que dijera nunca los conocí. Sería una cosa que chocaría bastante. Dice que va a chocar a muchos. Y sin embargo, y parece cruel, ¿no es cierto? A nuestra carne le parece, a nuestros ojos parece ser algo cruel. Y sin embargo, Él lo va a transformar en un bien. Y es lo justo porque es aplicar la justicia. La imagen que el cristianismo ha pintado de un Yahshua tan lleno de amor que perdona todo, extendida en algunos casos a un Dios que es toda bondad, ¿no? No concuerda con las Escrituras. Yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente.
Dice Shemot 33. Los sacerdotes ni siquiera podían salir de la entrada a la tienda de reunión para asistir al funeral porque el aceite santo de la unción, que tipifica al Elohim procesado, como sabemos, estaba sobre ellos. Esto significa que los que sirven a Elohim, quienes son portadores del Ruach HaKodesh, y quisiera que se identifiquen ustedes mismos con que somos portadores del Ruach HaKodesh también, no deben abandonar la entrada de la vida de congregación a fin de que no se sufra muerte espiritual. Eso es lo que simboliza, obviamente, ni siquiera por los muertos. Como ya dijimos, espiritualmente hablando, esto implica no dejar la congregación para ir detrás de los muertos de la familia de la carne o de la familia de... A veces no es la familia de la carne, a veces son personas que uno conoce, no necesariamente que sea la familia. No podemos abandonar la congregación para ir a enterrar los muertos, es lo que dijo Yeshua, ¿sí? Por mucho dolor que esto realmente pueda provocarnos. Y Aarón no dejó de realizar el resto de las administraciones que tenía que hacer y no desobedeció a Yahweh, no se rasgó las vestiduras, no hizo todo lo que tenía, entre comillas, derecho como ser humano normal, pero ya no era un ser humano normal. Una vez que hemos sido rescatados por Yeshua, ya no nos pertenecemos. Insistir en seguir teniendo los mismos comportamientos de antes, simple y sencillamente, es fuego extraño y va a traer fuego para destrucción. Muchos creyentes desvían sus vidas y las condicionan a obtener lo que ellos desean, que es la salvación de sus amados. En sí no es un mal deseo, nadie dice que sea malo, debemos orar al contrario, pero se convierte en idolatría cuando lo anteponemos a las cosas del Padre y del cuerpo. Yahweh le habló a Aarón diciendo: no bebas vino ni nada embriagante, ni tú ni tus hijos, cuando entren a la carpa de reunión, para que no mueran. Esta es una ley perpetua por las edades, porque ustedes deben distinguir entre lo sagrado y lo profano, entre lo puro, lo impuro y lo limpio, y deben enseñarles a los israelitas todas las leyes que Yahweh les impartió mediante Moshe. Como ya dijimos en otras ocasiones, esta prohibición sugiere la causa de la transgresión probable, ¿no es cierto? No parecería ser razonable pensar que Elohim hubiera proclamado tal orden en ese momento, o sea que no tenía nada que ver con nada, ¿no es cierto?, en esas circunstancias, a no ser que estuviera relacionada justamente con la causa de la tragedia. El uso del alcohol está prohibido en el ministerio sacerdotal. La embriaguez produce principalmente tres cosas a corto plazo: mareo, pérdida de equilibrio, control físico se pierde, ¿no es cierto?, excesiva confianza en uno mismo, uno se la cree, y disminución de la actividad mental, literalmente. Al mismo tiempo que uno se cree más capacitado, está menos. La razón de esta prohibición es que el alcohol entonces disminuye la capacidad intelectual para poder discernir entre una cosa y otra, y esto muy probablemente fue lo que nubló las mentes de todos jóvenes, les impidió tener discernimiento acerca de lo que era ese fuego extraño, ¿sí? Que podrían haber tomado, podría haber sido tomar fuego de otro lugar que no era del altar, ¿no es cierto?, el que había bajado del cielo, o bien presentar incienso indebidamente, ¿no es cierto? Incienso extraño también significa un servicio realizado fuera de las normas, pero también depende de esta situación, ¿no es cierto? El que bebe alcohol no tiene una mente clara para poder enseñar la Torah al pueblo, y esto concuerda con lo que dice Shaul: no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno, más bien llénense del Ruach. El efecto de la embriaguez es contrario al efecto de la llenura del Ruach, justamente. En lugar de disminuir la capacidad intelectual, el Ruach la aumenta considerablemente, trayendo además sabiduría y sabiduría de lo alto. Pero que se entienda, esta no es una prohibición contra el alcohol tampoco, ¿no es cierto?, como que sí está permitido en las escrituras, siempre con moderación. Y nada hay más antibíblico que la profana fiesta de Purim, justamente, donde se estimula que la gente se emborrache, porque aseguran esos sabios a sus propios ojos, como dice su Talmud, una persona está obligada a embriagarse en Purim hasta que no sepa diferenciar entre maldito es Hamán y bendito es Mordejai. Las personas que siguen a los que escriben estas cosas, a veces simplemente me pregunto, ¿dónde están sus rujot? Lo que la Torah está pidiendo a los Kohanim y a todos nosotros hoy es la discreción y la mesura. Tenemos que ser medidos, tenemos que ser bien siempre en el medio del péndulo, que se alcanza renunciando a los excesos de aquellas cosas que en realidad no son permitidas, ¿sí? Como dijo Shaul, todo me está permitido, pero no todo conviene. Todo me está permitido, pero no todo edifica.
En la posterior época del templo, los Kohanim estaban divididos en 24 turnos de servicio, ¿no es cierto? En cada turno el Kohen servía en el santuario durante una semana, que es cuando le quedaba prohibido ingerir vino o licor, ¿sí? Cosa que les era permitido cuando no estaban en el servicio del santuario. Es decir, la prohibición de beber vino aplica únicamente a los momentos en que se ejerce el ministerio. Fuera del mismo puede beberse y siempre con moderación. De cualquier manera no es para andar haciendo locuras. Esto significa que los siervos de Elohim, al venir a la vida de congregación, no deben beber nada que provenga de los deleites mundanos, vino falso, ni de los intereses carnales, ni del entusiasmo natural, a fin de no padecer muerte espiritual, sino que deberán distinguir entre lo sano y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y enseñar al pueblo de Elohim las normas divinas. Quienes andan buscando bebidas en uno u otro lugar, o sea, estimulantes, ¿no es cierto?, saltando como cabritas, buscando efervescencias y excitantes, algo que me dé esto, algo que me dé un avivamiento, algo que me dé, algo que me mantenga excitado, digamos, cosas que los estimulen, les impacten, están bebiendo vino, se están embriagando de cosas que no provienen del Ruach. Por eso siempre reprendemos la actitud de las cabritas de andar picoteando un poco aquí, otro poco allá, para calmar las ansiedades de la carne, para poder tener esa sobreestimulación que según ellas creen que necesitan. Eso nos viene así de la carne porque el sistema hace eso justamente, pero en el Ruach las cosas no son así. Recuerden que nosotros en estos tiempos hemos sido sometidos a un proceso de sobreestimulación continua y que nos convierte en adictos a esa estimulación continua justamente. Desenchufarnos del sistema también implica salirnos de esa vieja costumbre a la cual excusamos detrás de una fachada de curiosidad, ¿no es cierto?, que consideramos saludable, olvidándonos de dónde proviene nuestra evaluación justamente. Las cosas del Ruach las trae él mismo, no necesitamos salir a buscarlas. Evitemos beber vino en exceso de esta manera, no sea cosa que seamos confundidos y ofrezcamos fuego extraño.